Estamos en esta solemnidad de San José, muchas cosas, y el Padre Padre José Jesús seguramente les ha contado tantas cosas hermosas de San José. A mí se me ocurre pensar que ustedes vieron cómo es el ser humano. Si nosotros de pequeños tenemos un papá con una imagen negativa, el amor a Dios Padre nos va a costar mucho cuando somos grandes después. Fíjense cómo son las cosas. Si uno tiene una experiencia negativa con su mamá, la devoción a la Virgen va a costar, porque sensiblemente quedamos como marcados, como tocados. Y les voy a contar una anécdota. Al lado de mi casa había un señor llamado José, que tenía unos bigotes bastante feos, un hombre muy bueno. Pero yo era chiquito y él se asomaba por el techo del vecino y miraba, y yo le tenía terror a José, terror. Entonces mi mamá me decía, pórtate bien o le digo a don José. Entonces la devoción a San José me costaba muchísimo. Tuve que trabajarlo muchísimo para poder llegar a amar a San José. Me costó muchísimo. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque Dios Padre quiso que Cristo hombre, Él es hombre y Dios, pero en cuanto hombre, tenga la mayor experiencia de la paternidad que en la tierra se pueda tener, para que sea lo más parecido a la paternidad de Dios. De tal manera que Jesús es hijo único de Dios eterno y es hijo adoptivo de San José en cuanto a la paternidad. Entonces yo creo que cuando Dios eligió a San José, el Padre lo eligió a San José, eligió a una persona que lo representara, a la primera persona de la Trinidad. El Padre la elige. Elige el mejor que pudo haber encontrado para ser el papá de su Hijo amado, Jesús, hecho hombre. Y para que se desposara de la nueva Eva, que iba a ser la criatura, y lo es, la criatura por excelencia, es la mujer por antonomasia, porque tanto la figura de Dios Padre como la figura de la Madre la encontramos en Dios Padre y en la Santísima Virgen, en el orden espiritual. Y entonces el niño Jesús, Dios quería que tuviera la experiencia de la máxima de todas las madres sobre la tierra y la máxima de todos los padres sobre la tierra. Esto es un fundamento muy interesante, una razón de conveniencia, se llama en teología, que nos muestra que la figura de San José es algo maravilloso. El Papa Juan Pablo II, nuestro patrono, escribió una exhortación, una encíclica que se llama Redemptoris Custos. Él la escribió en el año 1989, el día de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto, donde habla maravillas de San José, por si quieren alguna vez leer, es cortita. Y ahí habla algunas cosas muy lindas. Dice, el misterio en el que José de Nazaret compartía como ningún otro ser humano, excepto María, la madre de la palabra encarnada. Él compartió con ella, en ella y con ella, al niño. Estuvo involucrado en el mismo evento salvífico. Él era el guardián del mismo amor, el guardián del amor, el guardián del que es siempre, el guardián de la luz, el guardián de la verdad, el guardián del único camino, del único pastor. José es quien Dios eligió para ser el supervisor del nacimiento del Señor, aquel que tiene la responsabilidad de cuidar la entrada ordenada del Hijo de Dios en el mundo, de acuerdo con las disposiciones divinas y las leyes humanas.
La frase que voy a decir es del libro del Génesis. Se aplica a José, hijo de Jacob, que estaba en Egipto. Cualquier inconveniente, vayan a José. Eso está en la Escritura. Y el Papa Pío XII se lo aplica a San José. Si quieres estar cerca de Cristo, te repito, vayan a José. Si queremos resumir la presencia de San José en los Evangelios, podemos decir que fue obediente a nuestro Señor, incluso en las grandes pruebas. De todos los hombres que jamás vivirán, el Padre Eterno eligió a San José para ser el Padre terrenal de su Hijo Divino. Es decir, que José, yo creo y me imagino que San José tenía un amor muy especial por Dios Padre, porque él sabía que era la prolongación del Padre en la tierra para cuidar a su hijo, al Hijo único de Dios. Pero tenía otra dicha San José, de tener una mamá única, porque la Virgen María, siendo esposa de él, era su madre. Es una cosa rara, pero real. Ella ejercía maternidad sobre San José y era esposa de San José. Lo amaba con amor esponsal, pero un amor esponsal no carnal. Nosotros, yo cuando me hice mi voto perpetuo, y muchos lo hacen, nos desposamos con Cristo, nos desposamos con la Iglesia, que es la esposa de Cristo, y los que quieren también se desposan con la Santísima Virgen. Pero es un desposorio no carnal, no biológico. Es un desposorio en el espíritu, donde no se pierde la maternidad que ella tiene sobre mí y la filiación que yo tengo sobre la Virgen María. Y así con cada uno de nosotros. Bien, San José lo mismo. Sin dejar de ser esposo y sin dejar de ser hijo, eso era compatible en la persona de San José. Él fue casto, puro, porque tenía la pureza al lado, las dos purezas, la femenina y la masculina al lado. Si queremos hablar bien de San José, ahí está. Hablando bien de Jesús, hablando bien de María. Entiéndense bien, se puede entender perfectamente bien que San José no está excluido de la maravilla que Dios ha hecho en esa familia. El Padre Pío dijo: ve con extrema confianza a San José, porque no recuerdo haberle pedido nada a San José sin haberlo obtenido fácilmente. Lo mismo dice Santa Teresa. Pero digo lo del Padre Pío porque estamos relacionados muchos con el Padre Pío. San José es el santo patrón de la Iglesia Universal, de la esposa de Jesucristo. No solo de la madre, sino también de la esposa. San José es el santo patrono de la Iglesia Universal entonces, pero también de los bebés no nacidos, así lo proclamó la Iglesia. Es patrono de las familias, patronos de los papás, patronos de los inmigrantes, patrono de la justicia social, bien entendida, patrono de los artesanos y carpinteros sería, patrono de los que buscan empleo, y es el patrono de la buena muerte. Y creo que acá está, patrono de los inmigrantes, porque él tuvo 40 días para llegar a Egipto. Son 40 días, una cuaresma por el desierto, como hizo el pueblo de Israel. 40 días para llegar caminando con un niño y su esposa a Egipto. San José era infaliblemente obediente a las órdenes de Dios. Cuando el ángel le dijo a San José que no tuviera miedo de traer a María, su esposa, en su casa, él obedeció. Se moría por obedecer, la amaba entrañablemente, solo que él tenía un problema, porque María estaba comprometida, no casada, y estaba embarazada. El compromiso duraba 1 año y estaba embarazada. ¿Qué diría la gente? No se casó todavía y ya tuvo relaciones con alguien o con San José. Qué humillación, mire
cómo María ha pasado, a ella no le interesaba. O sea, ¿cuántos han hablado mal? Porque de hecho hablaban mal de San José, cuando decían, ¿y este no es el hijo del carpintero? Como diciendo, el pobre hombre ese que no habla casi nunca. Entonces, y San José, como era justo y sabía que eso no, ella no pecó. Eso viene de Dios, yo sé, porque yo sé que una virgen concebirá y dará luz. Yo conozco el texto de Isaías y lo hemos hablado con ella. Lo hemos meditado cuando éramos novios todo el tiempo que la conozco. Todos los textos, porque estaban esperando la llegada del Mesías. Y ellos ya habían hecho el compromiso de vivir vírgenes, que sea solo un desposorio espiritual iniciado en la tierra. Y entonces, cuando el Espíritu Santo o Dios a través del sueño le dice a San José, no temas, porque efectivamente, bueno, le confirma lo que se sabe, pero él había decidido, porque él creía que él no podía estar al lado de semejante cosa, porque esa es la mujer del Génesis, la que pisó la cabeza de la serpiente, de Satanás, la que venció todos los infiernos. Y es la mujer virgen que concibe y da. Entonces yo me tengo que retirar de semejante cosa. Y el que viene es Dios hecho hombre. Lo conocía perfecto. Lo que le dice el ángel, que no teman recibirlo, porque esos son los planes de Dios. Y él obedece, pero obedece con tanta alegría en su corazón. Y es tanta la alegría de la Virgen también, de que sabe que Dios le ha pedido que estén juntos, porque el uno fue creado para el otro, para esta vida. Dios los pensó juntos también. A pesar de que no era el padre de Jesús biológicamente, San José era un padre devoto de la palabra encarnada, tomando el lugar en la tierra del Padre Celestial. Cuando murió San José presuntamente estaba en presencia tanto de Jesús como María, por eso es patrono de la buena muerte, porque él tuvo la dicha de estar al lado de Jesús, que probablemente haya tenido 25 años, 28, 30. San José pudo haber muerto a los 50, 55. María tenía 45 cuando Jesús tenía 30 años. Y entonces, acá hay algo maravilloso, porque ¿se acuerdan cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro? Cuando iba caminando y lloró, decían los judíos, ¡ah! Y hizo caminar a los paralíticos, ver a los ciegos, ¿no pudo haber hecho que no muriera? ¿No podía haber hecho que no muriera? ¿No se daban cuenta que sí podía haber hecho que no se muriera, pero que Jesús quería que se muriera? ¿Por qué lo quería resucitar? Para dar testimonio de la resurrección de los muertos y para comprobar que Él es el Hijo de Dios de verdad. Acá en el caso de San José, cualquiera podría haber dicho, ¿y no podría haber hecho Jesús que no muriera San José? Sí, sí, pero eso no es lo más importante, que una persona no muera acá, porque no es así en los planes de Dios. Tienen que morir las personas. Por eso Dios permite la muerte de las personas, porque es un tránsito, no es algo definitivo. Nosotros lo pensamos con una mentalidad tan pequeña, porque podríamos haber dicho, ¿y Jesús por qué lo dejó morir? Porque era la voluntad de su Padre, ella tiene que irse a la eternidad, por favor, y que a mí me dejen morir también. No solo los que están viejitos, que ya dicen, ya no puedo más, llévame de una vez. No solamente ese, sino el que es joven también dice, Señor, hasta que tú quieras. Hay un plan. El plan se debe cumplir para que yo pueda salvarme. Porque si yo no quiero que los planes de Dios se cumplan, entonces yo no sé nada. Y yo me puedo resistir. Y yo puedo pedirle a Dios que no me lleve, y que no sé qué, y que me dé la vida, y que me la prolongue, y qué sé yo, y que a mi abuela de 850 años también se la siga prolongando, porque yo no sé lo que estoy pidiendo. No sé ni lo que pido. Y puedo arruinar los planes de Dios. Por eso es importante abandonarse en esto, porque tú no le pediste nacer. No pidas seguir viviendo, ni morir. Deja todo en manos de Dios, que Él sabe hacer las cosas muy bien. Y en este caso, qué lindo, José sabía que iba al seno del Padre, Dios mío.
al seno del Padre, aunque sabía que tenía que estar en el seno de Abraham primero, hasta que Jesús muriera y resucitara. Todo eso lo han hablado con certeza. San José tuvo la gracia de tener un gran catequista, a la Virgen primero, que conocía un poquito más que él, porque tenía la plenitud de los dones del Espíritu Santo, tenía la sabiduría mucho más, porque no tenía ausencia del pecado original, y tenía la plenitud de la gracia, y luego recibió un maestro, que el niño Jesús desde los 12 años daba cátedras en el templo. Imagínense cómo habrá conversado, cómo eran las conversaciones entre la Virgen, José y Jesús cuando hacían frío, porque allá los fríos son muy fuertes en invierno, y prendían una hoguera y estaban ahí a la noche comiendo cosas muy simples, un poco de pan, unas nueces, manzana, o de noche algo muy livianito, ¿verdad? Y eran muy pobres, pero conversando de la Sagrada Escritura, del Cristo, porque Jesús le explicaba, yo debo morir, Por eso a María no le sorprendió nunca que Cristo tuviera que morir, porque antes que Jesús se lo dijera, ya ella lo conocía por las Escrituras, porque conocía muy bien el capítulo 52 y especialmente el 53 de Isaías, donde redacta y describe el Verbo encarnado despedazado en la cruz, o el Salmo 22, que lo describe también. Han taladrado mis manos y mis pies, se pueden contar todos mis huesos, está redactando el futuro Mesías. Nosotros no entendemos las Escrituras a fondo, pero yo sí la entendía. Qué maravilla lo que envolvió a San José. Qué maravilla, y no necesitó hablar. No necesitó hablar. Y era un pobre carpintero que nadie podía creer que tuviera un hijo de esa categoría que hiciera milagros. El mayor milagro de todos es no hablar, para las mujeres. Pero fíjense que el silencio es maravilloso. Saber hablar, cuando uno habla tiene que saber qué va a decir y pensar lo que va a decir, porque cada palabra es como la continuación o la prolongación de la palabra eterna de Dios, de la palabra encarnada. Cuando nosotros estamos en gracia, de alguna manera unimos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, nuestro corazón al corazón de Dios en un vínculo estrecho con Él, de un amor compartido, como decía la Madre Maravilla de Jesús, Beata, Santa Maravilla de Jesús. Bien, vamos a pedirle a San José que nos transmita, porque Él está, toda la riqueza la transmite, porque Él es bueno. Hasta acá llegué. Pedimos que transmita eso. Amén.